Hola amantes de fuego, bienvenidos nuevamente a este episodio después de tanto tiempo, o mejor dicho, después de aproximadamente más de 6 meses sin llegarnos por acá, pero sobre todo extrañando muchísimo. Yo de mi parte realmente no siguiendo el fútbol lo tanto que desearía semana tras semana, la vida un poco más agitada, pero siempre nos mantenemos conectados a esto que tanto nos apasiona y que tanto amamos. Nori. Bienvenido hermano nuevamente. Disfruto muchísimo siempre de las charlas que tenemos y llevamos tiempo sin pasarnos por acá, hablando siempre, bueno, conectándonos nosotros por nuestras redes sociales y tal, pero bueno, tiempo sin charlar de fútbol, llevamos bastante, así que bueno, bienvenido. Hola Monchi, de nuevo, como siempre, un placer estar por acá. Estamos nosotros dos solos, pero bueno, lo importante es volver a romper el hielo y tratar de hablar un poco de fútbol, ¿no? Que como bien dice, llevamos bastante rato sin andar por acá. Y es que como decías, los últimos podcasts habíamos tenido a Jaime Alvarado por acá con nosotros, a Ruchi también, que se han convertido en más que habituales piezas igual de este proyecto, Repo Guzmán, a quien igual le enviamos un abrazo. Pero bueno, hoy estamos nuevamente únicamente en esta dupla, digamos, esta mancuerna en el medio campo. Así que sin dilatar más el asunto, Nori, vamos a comenzar. Decirle a los suscriptores o a las personas que están del otro lado de la pantalla que no tenemos todavía siéndole sincero, un tema específico sobre el cual hablar. Así que vamos a tratar de que un tema nos lleve a otro, ya que en el fútbol todo se conecta. Por interno, Nori, habíamos intentado, bueno, tratar de iniciar este capítulo acerca de lo que vienen siendo también los extremos a pierna natural. Y creo que es un tema bastante interesante, sobre todo si lo podemos llegar a relacionar con lo que es el propio contexto de Manchester City, y no solo Manchester City, sino en general. Entrenadores como por ejemplo el propio Marcelo Bielsa, que creo que es uno de los entrenadores que han tenido de forma bastante recurrente jugadores a pierna natural en este tipo de roles o posiciones, también dicho. Y bueno, queríamos relacionarlo un poco con esto, Nori. Quisiera preguntarte porque sé que en las últimas semanas has estado comentando en Twitter acerca de la relación específicamente de Sabio dentro de la estructura en Manchester City y hasta cierto punto el engranaje que puede llegar a tener para el colectivo la presencia de Sabio jugando a pierna natural y no a pierna cambiada, como ha ido rotando a lo largo de la temporada, pero sobre todo se ha visto un City que, como ha sido habitual, creo, durante el proyecto de Pepe en el Manchester City, eh, un, un equipo blue que al final, bueno, ha optado por esos extremos a pierna cambiada, tanto la presencia de Doku, Grealish, el propio Sabio, pero sin embargo, ya los otros días igual, jugando a pierna natural, se ve un poco un cambio. Antes de comenzar a entrar a fondo en todo lo que es el asunto, ¿a qué viene este comentario? No, a ver, en el caso de Sabiño, yo creo que también es un tema también de características personales, ¿no? Que en mi opinión le viene mucho mejor jugar a pierna natural con varios aspectos que vamos a tocar luego acerca de los extremos, ¿no? Porque yo creo que para hablar de por qué me gusta más algo, tenemos que decir también por qué no nos gusta tanto lo otro, ¿no? Yo creo que para poder dar la explicación más certera, ¿no? Pero bueno, al final, como siempre, Mochi, todo se resume a las características del jugador y en este caso Sabiño en específico me parece que es un jugador que a pierna natural le viene mucho mejor, ¿no? Le viene mucho mejor, sobre todo a la hora de algo fundamental para un extremo, ¿no? A la hora de, de, de poder acomodar el pie ya sea para sacar el remate, para sacar el pase. Yo creo que le sale muchísimo más natural por, es bien natural y sobre todo también a nivel asociativo es un plus tenerlo a pierna natural, ¿no? Yo creo que le sale mucho más natural ese juego combinativo de poder tirar paredes, jugar en corto, jugando a pierna natural, la pierna cambiada, ya sea, sobre todo me parece totalmente por un tema de superficie de contacto, ¿no? A la hora de dar el pase, ¿no? Al final la pierna natural muchas veces termina ya sea controlando, ya sea jugando de primera con, con la parte interior del pie y a bien natural. Muchas veces el juego de combinación rápida, muchas veces tienes que estar todo el tiempo controlando o jugando, de tener mucho más el dominio de la zona exterior, ¿no? Es que sin duda, Nori, la propia dinámica
de la secuencia de pases en función de la, digamos, de las propias interrelaciones que se vayan dando en el equipo y de las estructuras en sí también. Como dices, al final se crean ciertos contextos para que muchos pases lleguen desde un determinado perfil y ya esa recepción le permita al propio jugador, digamos, tener más cerca o más lejos a su oponente, que una vez que el balón le llega ya está más perfilado o menos perfilado y bueno, cada uno también se va relacionando en función de su propio yo, como comentabas, al final es un tema a razón individual. Y yo creo que relacionándolo igual con este Manchester City, habíamos visto en sentido general un Manchester City que utilizaba mucho estos jugadores a pierna cambiada y pienso, sobre todo me viene a la mente Mahrez, entre otras razones creo por la propia presencia, por ejemplo, de un Kevin De Bruyne que muchas veces rompiendo esos intervalos, una vez le llegaba el balón a Mahrez, sea como fuere, tantos balones desde un extremo hacia el otro, bajándolo con una sutileza tremenda o como quiera que llegase, muchas veces esa recepción de Mahrez con un Kevin De Bruyne que rompía terminaba dándole como que ese pase una vez fijado el lateral y Kevin De Bruyne rompiendo espalda del lateral, o en casos en los que no era Kevin De Bruyne el que rompía y era un lateral que estaba en esa zona, pero era una jugada bastante recurrente en este Manchester City. ¿Crees que es otro equipo, es otro Kevin De Bruyne también, pero crees que a pierna natural este tipo de relaciones sea más fructífera a la hora de darse con este tipo de interiores de este perfil? ¿O crees que más sobre todo va en función, como es lógico, de la interrelación que existía entre esos jugadores y las relaciones que se iban tejiendo entre ellos? Que lo mismo la podrían realizar en ese lado de la cancha que en el otro, sin importar el perfil. Bueno, en ese tipo de relaciones en específico que te refieres al tema de estructuras, el lateral sobre el lateral central de los rivales, yo creo que probablemente sea mejor la pierna cambiada, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que son unas jugadas que también un tipo de jugada que hoy en día se defiende muchísimo mejor que lo que hacía, que lo que se defendía hace 4 o 5 años, ¿no? O por ejemplo, si caemos en el mismo ejemplo del Manchester City, el Manchester City es un equipo también que mueve muchísimo el balón de lado a lado y muchas veces no termina encontrando la respuesta, ¿no? Los atajos por donde volarse. Pero bueno, en el caso de los extremos, en este tipo de equipos, como el City, por ejemplo, de los extremos a pierna cambiada, yo creo bueno, que los extremos hoy en día, bueno, si los vas a utilizar como extremos de verdad, como por ejemplo los utiliza muchas veces el City, tienen que tener, tienen que tener esa capacidad de encarar, ¿no? Hay que saber diferenciar entre encarar y regatear, ¿no? Que son dos cosas completamente distintas, porque es algo que pasa mucho hoy en día, ¿no? Vemos un jugador regateador y ya lo queremos poner en banda por el simple hecho que regatea, ¿no? Y hay jugadores que regatean, pero que no son encaradores, ¿no? Al final son cosas bastante distintas, ¿no? Pero, a ver, yo lo que creo es que en este tipo de equipos, como por ejemplo, como decía, como el City, que llevan mucho el balón de lado a lado, y hay veces que esas situaciones le quedan situaciones de uno contra uno al, frente frente al lateral rival. Eh, yo creo que al final un extremo tiene que tener, si está jugando a pierna cambiada, sobre todo, tiene que tener esa capacidad para salir para los dos lados. No puede ser, hoy en día ya no es funcional que ese extremo pierna natural, muy parecido a lo que hacía Robert, ¿no? Esas diagonales que iban hacia adentro buscando portería, eso hoy eh, es muy difícil de ver, ¿no? Es muy difícil de ver por dos cosas, por lo que te decía, que los rivales cada día protegen más esos intervalos, esas ayudas al lateral, se cierran muchísimo, sobre todo más que se cierran, se compartan muchísimo, ¿no? Y siempre, muchas veces, ya sea un medio centro o un extremo que retrocede, un jugador de banda que retrocede, pero siempre están muy cerquita las ayudas y de hecho vemos muy poquitos goles de ese tipo hoy en día, ¿no? Tiene que ser en situaciones muy largas donde el rival se hunda completamente y ya te digo, tiene que ser unas ventajas colectivas generadas que se ven que se ven bastante poco hoy en día, ¿no? Y entonces, contra este tipo de argumentos, lo que decía, ¿no? El jugador, el extremo, tiene que tener esa capacidad también para salir al otro perfil, ¿no? Para salir por fuera, que quizás es donde el lateral no tiene esas ayudas, ¿no? Como dar, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Sabiño es un jugador que cuando sale por fuera le cuesta mucho hacer daño
con su pierna derecha, ¿no? Pues no es un buen pasador con la derecha y muchas veces o sea, ese tipo de jugadas se terminan ahogando, ¿no? Por eso decía el tema de las características del jugador, ¿no? Pero yo creo que al final todo es un compendio de cosas que tiene que ver mucho también con la manera de jugar de los equipos y la manera de que los rivales eh, te defienden en sí, ¿no? Y también con el boom del juego de posición y de los extremos muy abiertos en amplitud, muchas veces el extremo recibe muchas veces paralelo, ¿no? La última línea, ¿no? Y cuando recibes paralelo a la última línea, ya la diagonal no es tan diagonal, ¿no? Es más bien una conducción horizontal, ¿no? Y esa conducción horizontal incluso muchas veces yendo a un pelín hacia atrás, es decir, una pequeña diagonal hacia atrás, porque ya recibiste tan alto que tu diagonal no va a ser eh, con dirección a portería, ¿no? Entonces, a la hora, en el supuesto de los casos de que, por ejemplo, de que se ha hecho las cosas bien, y esa diagonal, no es diagonal porque ya te decía que no era diagonal, ¿no? Ese encarado hacia adentro. Eh, Se te van abriendo se te van abriendo posibilidades de remate. Muchas veces ese tipo de conducciones, al no ser en esa diagonal de cara a portería, como te decía, ser, ya sea más en horizontal o yendo un poquito hacia atrás, a la hora de armar el pie y sacarle el golpeo son muchísimo más difíciles, ¿no? Porque al final, como quiera que sea, la postura a la hora de golpearle es completamente distinta cuando estás yendo un poquito hacia atrás o cuando estás yendo de frente a portería, ¿no? Y ya te digo, al final es un tema de contexto colectivo y de evolución de juego, que ahora mismo a los extremos yo creo que se le están pidiendo otro tipo de cosas que quizás ya no son tan compatibles con la de los extremos a pierna cambiada como veíamos hace, no sé, 6 7 8 años. Y es que si miramos el fútbol como lo que es, esa red interminable, bueno, y dinámica de interrelaciones que se ven tejiendo entre los jugadores, el extremo en equipos que, por ejemplo, optan por jugar con interiores, el extremo hay que relacionarlo sí o sí directamente con la figura del interior, porque al final es un jugador que está en ese radio de acción cercana y ya sea con sus movimientos o cuando ellos son los poseedores y el extremo es el que se porta como posible receptor, hay que hablar acerca de ello. Y Nori, tú Y comentando acerca, sí, eh, no, ahora que me dice bien, antes que se me pase, también con el tema, también relacionado también con el tema del lateral por su claro. costado, ¿no? Y hoy en día también con el tema las organizaciones, de los equipos hoy en día, se ve cada vez más poco eso del lateral doblar al extremo, que se puede servir también como un movimiento de arrastre y de limpiar esa zona, esa no diagonal, bueno, esa hinchada hacia adentro al extremo, ¿no? Se ven hoy en día cada vez menos porque muchos equipos lo que buscan es que sus laterales estén más bien para la hora de proteger la pérdida y cosas así, ¿no? Entonces, por lo menos los equipos más, digamos que esquemáticos o de posesiones largas que constantemente hundan a sus rivales, son situaciones que se ven más bien poco, ¿no? Entonces, es como que ese extremo a pierna cambiada cada día en ese tipo de equipos está perdiendo más ayuda, ¿no? Está viviendo un contexto, digamos que un poquito menos favorable de lo que quizás vivía hace unos años. Y dentro de esta propia evolución de juego que comentabas en la figura de los laterales, creo que sin conocer mucho, bueno, porque no llevo la cantidad de años que llevas tú siguiendo juegos. Creo que lo que en un momento fue, existió ese boom o fue muchísimas de las soluciones de varios equipos que fueron ganadores con esa figura que en muchas ocasiones se solía llamar los interiores ocupando los cuadrados y tal. Creo que con el paso de los tiempos, esa figura la palabra no es colocando en un rol cada vez más rígido, pero sí creo que se le han encontrado muchas más respuestas a cómo solventar este tipo de situaciones por parte de los rivales. Y lo que antes te constituía, entre comillas, una ventaja posicional en los equipos que supieran aprovecharlo, hoy ha sido cada vez más capaz de contrarrestar por parte de los rivales. Y creo que iban de la mano ese tener ese interior profundo que una vez ese extremo a pierna cambiada recibiera, le sirviera hasta cierto punto. Ya no solo te digo como una red de apoyo
por la propia visión que tenía ese extremo a la vez, a la hora de recibir y como comentaba, esas clásicas diagonales digamos, pasar y que te volvieran la pared y luego te rompiera o cualquier otro tipo de situaciones que al final se terminara tejiendo entre las propias relaciones que surgieran entre los jugadores. Pero creo que esa figura no voy a decir irse desvaneciendo, pero sí ir perdiendo ese rol tan dominador, entre comillas, que solía darse, más las propias respuestas de los rivales, que muchas veces esas líneas defensivas en ciertas situaciones o terminan emparejando, como comentaba, los mediocentros se tienden a hundir un poco más para contrarrestar este tipo de situaciones. Creo que ha también influido en estas situaciones que vemos de los extremos, Nori. Y quisiera saber también tu pregunta, o sea, tus consideraciones acerca de esto, porque, y quisiera relacionarlo con ello, porque como mismo hasta cierto punto puede emerger ciertas soluciones en estos contextos a extremos a pierna natural. Creo que en situaciones en las que, por ejemplo, en las que el lateral termina saltando sobre el lateral, el tener, y disculpa te lo relaciono con esto, un lateral, o no un lateral, o un mediocampista que se lateraliza a pierna cambiada, muchas veces desde ese rol, o sea, desde esa posición un poco más retrasada, pero la visión periférica que ella tener, el envío de balones, algo que creo que me viene a la mente, utilizó en ciertos partidos, por ejemplo, Jürgen Klopp con Elliot, te permite enviar ese balón a esa zona que muchas veces, entre comillas, dinámicamente termina siendo desocupada por el salto del lateral. Algo que, o enviando ese balón o sea, a las carreras que puedan lanzar jugadores entre pasillos, central, lateral y tal, te hablo en situaciones de presión alta. Y bueno, quisiera que, de un poco relacionarlo, sé que me salí un poquito al final del guión, pero ¿qué ves respecto a ello? Sí, a ver, lo que pasa es que en ese tipo de situaciones ya también yo creo que en campo propio o contra presiones, yo creo que ahí ya es un mundo completamente distinto, ¿no? En el sentido, sobre todo, porque yo creo que sobre todo hay que tener, hoy en día hay que tener también jugadores con recursos a la hora recursos individuales, perdón, a la hora de salir de presiones, ¿no? Y quizás ahí, sobre todo, en extremos a pierna cambiada, quizás digamos que no te digo conexión, sino más bien protección de balón le sea un poquito más fácil, ¿no? Así que como quiera que sea un extremo que está acosado por un lateral, es un extremo que a pierna, a pierna cambiada, quizás la recesión para su pierna buena le queda alejado de la presión, ¿no? No sé si me entiende lo que te diga, ¿no? Y quizás pueda tener y un extremo, por ejemplo, como es la Villa más, por ejemplo, que tiene una buena retención de balón, puede de medio que descansar en ese sentido y lograr, digamos que darle un respiro y un tiempito de más al equipo que es muy necesario, esa famosa intervención de Mitchell, que es muy necesaria a la hora de romper las presiones, ¿no? Pues sobre todo por romper la dinámica de los saltos la velocidad de los saltos, ¿no? Yo creo que en ese tipo de situaciones sí sobre todo me gustan los extremos a pierna cambiada cuando vienen al apoyo, ¿no? Ya luego, si son extremos, los utilizan los extremos a la hora de romper el espacio, yo creo que ahí ya da un poco igual, ¿no? Simplemente también yo creo que es un tema también de saber conocer las características del equipo y bueno, y ver también, yo creo que también la utilización, ¿no? Saber si, por ejemplo, si tú quieres que el extremo, que romper la presión, no sé, por ejemplo, una parte, ¿no? Con los extremos con los extremos jugando por dentro y tratar de sacar a los centrales de zona, ¿no? Con todo un equipo que es agresivo a la hora de presionar, ¿no? Y romperla sobre ese intervalo cuando el central salga, ¿no? Ya luego también yo creo que es clave ahí ver si ese envío va en largo, como ese extremo que está por dentro, que está cortando hacia adentro, hacia hacia la zona que está abandonando el central. Sobre todo tratar de ver cuando son jugadas tan rápidas, que necesitan de tanta velocidad de ejecución en sí,
tratar de facilitarle la precisión, ¿no? Ver si el extremo, por ejemplo, le es más cómodo recepcionar a pierna natural con su pierna buena, obviamente, con la superficie interior del pie, o si es un extremo, por ejemplo, que tiene facilidad para bajar el balón como tenía Mané, de cualquier tipo de manera, ¿no? Que lo puede hacer como Mané, Di María, jugadores así, ¿no? Que, eh, que tienen esa habilidad de controlar el balón con el exterior del pie con muchísima comodidad, ¿no? Yo creo que ahí sí se pueden ver esos detalles más micro, pero como te decía, ¿no? Al final son ya cuando son situaciones de campo propio, yo creo que el contexto cambia y yo creo que la utilización es diferente, ¿no? Nori, y ahorita comentabas acerca de las famosas diagonales, por ejemplo, por las cuales creo que se le pudiera pintar un cuadro maravilloso a Robin. Creo que cuando hablamos de estas diagonales, a todo el que nos viene a la mente es Robin, porque se cansó de realizarlas y de siempre realizarlas con éxito, que es lo más llamativo. O sea, o sea, la superioridad cualitativa está, no te puedes enfrentar a ella. Y Robin lo demostraba semana tras semana. Y comentabas acerca de este tema y creo que la propia figura de Robin y bueno, no Messi, pero bueno, había situaciones en las que Messi también terminaba recibiendo los costados y realizando este tipo de jugadas. Sobre todo recuerdo en la primera temporada con Luis Enrique, en el cual termina igual haciendo muchísimos de estos goles, o cualquier otro extremo de otros equipos. En muchos de los casos eran utilizados justo por eso, porque si eran capaces de armarse la pierna para lanzar ese disparo, dígase con rosca el segundo poste o más raso hacia el primero, difícil de atajar para los arqueros, bueno, era sin dudas un recurso a la hora de destrabar sobre todo partidos tremendos y me viene a la mente destrabar partidos cuando ya el reloj también era, digamos, aliado de tu rival, por así mencionarlo. Sin embargo, hablabas acerca de que muchas de estas situaciones al final se han terminado defendiendo mejor, tanto a la hora de defender a ese jugador que va conduciendo, como defender lo que sucede a su alrededor, que creo que en esto también consiste el arte de la defensa. Y creo que también, bueno, va en relación con la propia evolución, digamos, que están teniendo cada vez más este tipo de fundamentos, dígase, de la línea defensiva o, bueno, las interrelaciones ya con, dígase, un pivote, doble pivote o como quiera que sea, que estos equipos, digamos, terminen defendiendo este tipo de situaciones. Y quisiera, Nori, también que me comentaras más acerca de ello, porque realmente, bueno, el fútbol ha ido evolucionando, pero lo bueno también que tiene es que en cuanto a los técnicos comiencen a darse cuenta de este tipo de situaciones, bueno, van a comenzar a crear otros tipos de contextos ofensivos que a la vez van a recrear nuevamente en este ciclo continuo en el que es un constante intercambio de información tremendo. Y quisiera también preguntarte, pues recuerdo, creo que fueron las palabras del que fue director o aún es director del PSV Eindhoven, no recuerdo, en un partido que se enfrenta a The Feyenoord, que se enfrentan al Arsenal y algo de lo que destaca es, bueno, la sobrepoblación, entre comillas, o sea, la cantidad de jugadores que terminaban en muchas ocasiones defendiendo cercanos de su propia área. Y bueno, es algo que también, bueno, creo que viene relacionado con esto en este tipo de situaciones más, digamos, ya en campo propio y tras una larga secuencia, imaginamos también de pases que el equipo sea o capaz de hundirte o que tus jugadores realicen ese esfuerzo y sean capaces de llegar. Sí, y Monchi, tú dijiste algo muy interesante, ¿no? Que son un tipo de situaciones que se vienen defendiendo mejor, pero a eso también yo le agregaría que también son tipos de situaciones que yo creo que se vienen atacando peor. Porque, ya te digo, para mí la clave para que un extremo a pierna natural, a pierna cambiada, perdón, sea dañino, es a la altura a la que defiende a la que ataca, a la que, no a la que ataca, sino a la altura a la que se posiciona. Si tu extremo se posiciona, eh, digamos, fijando última línea, a la altura de la última línea de rival, a la altura del lateral, si es en campo rival, con un rival hundido prácticamente contra su área, sinceramente me parece una situación imposible de ver esas diagonales famosas de las que estamos hablando, ¿no? De las de Robben, de las de Messi, de las que veíamos antes, ¿no?
porque es que no ya te digo, por lo que decía, ¿no? Por un tema de ángulo, por donde va a venir el recorrido de ese encare, de esa condición y por un tema de ayuda, que al final las ayudas las vas a tener siempre más cerquita. Probablemente no vas a tener muchísimos menos movimientos de arrastre. O sea, por ejemplo, eso que le hacía mucho a Messi, que le hacía Suárez a Messi muchas veces de romper, ¿no? Al espacio, para poder, para limpiar una zona una zona y alar rivales para limpiar la zona, valga la redundancia, a Messi contra un equipo que está prácticamente hundido y que tiene que tú como extremo estás jugando estás recibiendo a esa altura de última línea es prácticamente imposible, ¿no? Por eso para mí la clave que no, obviamente no es una ciencia exacta porque va a depender muchísimo de las características de los jugadores, pero para mí la clave es, en esos tipos de ataques posicionales es que tratar de que los extremos no reciba tan alto, ¿no? Más allá de que te da utilidad para, por ejemplo, tú ganar en posicionamiento, para estar más protegido de la pérdida, o vienes arriba más hundido y cosas así, a la hora de hacer daño lo veo muy difícil, ¿no? Por eso es que hoy en día vemos equipos muy monótonos que mueven balón de lado a lado, a lado a lado y no tienen manera, no encuentran la manera de hacer daño, ¿no? Yo creo que ese posicionamiento de los extremos hoy en día en ese tipo de equipos a mí me parece que restan más de lo que suman a la hora de hacer daño, ¿no? No es lo mismo que el extremo reciba más atrás y que ahí bueno, se genera una cierta cantidad de movimientos que le limpien esa zona de condición al extremo en diagonal, ¿no? Ahí sí yo creo que puede aportar mucho, ¿no? Pero si vas a poner a tu extremo a esa altura, porque tú tienes diseñado construir de esa manera porque es tu manera digamos que de sentirte seguro hundiendo al rival, de sentirte seguro a la hora de ganar la altura, de progresar. Ahí es donde me gustan más los extremos a pierna natural, ¿no? Porque si tienes esa capacidad de encontrar un buen time y un buen pase, yo creo que ese primer contacto le puede dar cierta ventaja para la hora de superar a su par y salir para su pierna buena, ¿no? Y si no es capaz de encontrar ese buen time, yo creo que la mayoría de jugadores, por ejemplo, se sienten más cómodos a la hora de sumar, ya sea en circuitos asociativos, como te decía, con el tema de Sabiño o el propio Rafinha, o también a la hora de ser pulsantes a la hora de atacar al espacio, ¿no? Atacar al espacio siendo una amenaza real, ¿no? Ya sea para recibir de verdad y si recibe, obviamente, en esa jugada muy rápido, prácticamente sin acomodar el cuerpo, no es lo mismo que el balón te quede al espacio y que puedas jugar rápido, ya sea tirando un centro o no sé, o rematando, lo que sea, con tu pierna natural rápida, una dirección rápida, que hacerlo con tu pierna que no, con tu pierna no hábil, ¿no? O también el tema también de que el rival perciba esa amenaza, que existe esa amenaza de subir y se generen otro tipo de situaciones favorables a la hora de generar otro tipo de espacio para otro tipo de jugadores, ¿no? Y Nori, sobre todo creo que en situaciones un poco cercanas ya a lo que es pico de área, ya sea en situaciones más, digamos, de campo abierto o con un mayor espacio a la espalda de esa línea defensiva, como en situaciones en las que, no hablo situaciones del rival en bloque bajo, pero sí en las que, digamos, el portero ya no queda tan distante de esa línea defensiva y sobre todo por el tema que comentaba, la propia trayectoria del balón, más no solo, o sea, una cuestión de visión de una vez recibes el balón, sino tú sabiendo mientras vas corriendo, o sea, digamos, el ángulo que tienes, el propio recorrido, no es lo mismo saber que te toca controlar con el exterior para acomodar el cuerpo hacia adentro, o sea, motrizmente. Es diferente. Es El diferente, ¿no? ángulo de la cabeza, todo. Oh, sí, exactamente, obviamente, hay jugadores que tienen una coordinación extrema y lo Mm. pueden hacer por ambos perfiles, pero esos son los más pocos, ¿no? Los elegidos. Exacto, exacto. O sea, y creo que, por ejemplo, el caso de Rafinha es un ejemplo claro en esto. En lo que, o sea, no de los elegidos, sino los que a bien nada natural le ha venido mejor. Y ya no solo por la hora del remate en sí,
sino también incluso eso que comentabas, de entonces enviar un balón al propio segundo palo, un compañero que entra, que ya, o sea, la situación igual, a ese ritmo es muy difícil de resolver, pero se puede llegar a solventar más fácil por lo que sucede antes de que ese balón llegue. Incluso te digo más, el tema que te comentaba, esa es la amenaza a la espalda del lateral, o esa es la amenaza al espacio, a pierna natural, por ejemplo, el caso de Rafinha, que lo tocamos, muchas veces al rival sentir que hay una amenaza real, muchas veces el rival termina priorizando esa posible amenaza real al espacio y se le abre esa diagonal por dentro que a pierna natural, obviamente, no es una diagonal que te genere cosas en cuanto a peligro a la hora de que puedas mal el tiro, sacar un remate con su pierna menos hábil, sacar un remate con la derecha, pero es una diagonal que, por ejemplo, en Barça estamos viendo que genera muchísimas cosas y genera caos, ¿no? Ya sea, sobre todo, con un juego combinativo que viene detrás, ¿no? No una amenaza directa, como puede ser a pierna cambiada, pero sí es una amenaza real cuando Rafinha logra conducir por dentro a pierna natural, ¿no? Que a pierna cambiada puede que sea más amenaza a la hora de buscar el remate, pero es una condición que prácticamente no existe, porque cuántas veces vemos, por ejemplo, Rafinha conducir hacia adentro, ¿no? Muy poco. Incluso cuando lo vemos conducir, como es un jugador un poco irregular, con los contactos, eso, con el exterior del pie, es una jugada que tiene la sensación de tener menos maldad asociativa en comparación con lo que es el bien natural, simplemente por la capacidad que tiene de Rafinha de conducir más limpio con esa superficie del pie y de soltar el balón más limpio con esa superficie del pie que con la otra. Y luego también creo que el propio estar a pierna natural muchas veces en ese enfrentamiento y en ese intercambio constante de información con el rival, cuando el rival sabe que eres un jugador que está a pierna contraria y que, o sea, sí o sí prácticamente como vas a ir hacia ahí porque difícilmente terminas utilizando la pierna débil, el propio perfil del rival ya te cambia, porque termina descartando esa situación que se da sobre todo con jugadores de pierna natural, que es que terminan incluso dominándote la línea del fondo y luego haciéndote una pequeña conducción para meter ese pase diagonal. Y ya una vez, o sea, el equipo rival está preparado para defenderte, que el centro salga en función de cómo está el lateral o que el lateral te lo evite, pero no de que te salga por ese lugar. O sea, si el extremo es capaz de superarte y eliminarte al rival desde ese perfil, ya, o sea, la estructura defensiva en ese tipo de situación queda muy descompensada, porque estaba preparada para casi cualquier cosa menos para eso. Sí, claro, que al final los rivales no son tontos, ¿no? Y al final tienen también un tema, un componente mental y de, digamos, estudio del rival que le sale de manera natural y espontánea, que lo tienen ya muy impregnado en el subconsciente, ¿no? Y por ejemplo, son rivales que tú ves jugar semana tras semana, ya tú sabes más o menos por dónde son las zonas de mayor amenaza a la hora de salir para un lado, salir para la otra por parte de los rivales, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Rafinha, como veníamos hablando, por izquierda, a mí me parece que es más impredecible porque te puede salir por fuera, te puede amenazar la espalda por fuera y te puede salir también por, por dentro, con eso que te comentaba, esas condiciones hacia adentro, a pierna natural, que si bien, como decía, no suman esa amenaza directa, siendo él el primer amenazante, por así llamarlo, pero sí a nivel combinativo, sí. Y Nori, si también hablamos de situaciones digamos, de extremos a pierna natural, a mí me viene a la mente la propia selección argentina, con los perfiles de jugadores que tiene, la propia presencia de Leo Messi, pero sobre todo el tipo de relaciones que se va dando en el equipo y el tener un jugador como Nico González, que a pierna natural ya en sí, el rol que él desempeña y su propio perfil de jugador. Creo que es otro de los casos positivos que podemos terminar resaltando de extremos que a pena natural terminan siendo una solución importantísima para su equipo. Y creo que Argentina en las últimas fechas eliminatorias, desde que sobre todo no está Di María, se ha extrañado muchísimo la presencia de un jugador como Nico González, siendo totalmente diferente, pero por lo que le puede llegar a aportar.
a este equipo, sobre todo en la fase, bueno, con balón. Sí, sí, sin duda. Yo creo que es otro ejemplo, ¿no? Y sobre todo también porque, como mismo te comentaba con Rafinha, yo creo que también el extremo a pierna natural también, yo creo que si sobre todo si es de ese perfil, sobre todo que está enfocado en ser agresivo al espacio y luego obviamente tiene buen timing, un timing, sobre todo yo creo que para, para ser un, digamos, extremo finalizador del lado débil, me parece que es puede ser una bomba, ¿no? Luego en el caso de Nico no es tan así, aunque sí, ¿no? Porque el problema de Nico es que termina fallando muchísimo, pero sí durante los partidos vemos que genera muchísimo y que tiene muchísimas oportunidades de anotar, ¿no? Pero es un buen ejemplo, ¿no? Y que quizás sean perfiles que con el paso del tiempo vayamos viendo más, ¿no? Pero sobre todo, más que por que me enamore en ese tipo de extremos a bien natural, yo lo que sobre todo, como te decía al principio, ¿no? Que era con lo que quería empezar, ¿no? Yo creo que lo que me pasa es que cada día le encuentro más contradicciones al otro tipo de extremos, ¿no? Los extremos a pierna cambiada, ¿no? Luego, obviamente, como te decía, ¿no? Todo caso que vamos a analizar va a ser un mundo aparte, ¿no? Porque cada jugador tiene unas características propias, unas características diferentes, y habrá que jugarlo a cada uno por, por, por lo que pueda generar, ¿no? Por lo que pueda generar no solo él, sino también dentro del contexto que vive, ¿no? Pero yo creo que a grandes rasgos, en cuanto a eh, en cuanto a, digamos que un balance general, yo creo que más o menos por ahí anda la idea en lo que hemos hablado hoy hasta el momento, ¿no? Luego también está el caso también de, de lo que te comentaba, ¿no? El tema de regatear y de encarar, ¿no? Es complicado también hoy en día con el tema, digamos, que el fútbol se ha vuelto muy físico. También yo creo que vemos cada día, yo creo que a laterales más preparados en cuanto a, yo creo también en cuanto a poder competir también en un tema físico, ¿no? Y quizás esos grandes encaradores se ven menos hoy en día, ¿no? Quizás, no sé, a mí me viene a la mente, por ejemplo, Kingsley Coman. Kingsley Coman a mí me parece siempre un fenómeno encarando, luego obviamente tenía otro tipo de defectos, pero más allá de que no conozco a todos los equipos del mundo, pero me pongo a ver equipos dentro del panorama del fútbol mundial y no encuentro extremos así. Vamos al Arsenal, por ejemplo, vemos a un Martinelli, vemos a un Saka, por ejemplo, que son buenos jugadores, pero no son ese tipo digamos, que no tienen esa eficacia encarando que puede tener, que puede llegar a tener el francés, ¿no? Y así, si vamos equipos por equipo, en toda la Premier, Chelsea, Newcastle, por ejemplo, United ya ni hablamos. Estamos viendo tipos de extremos que se quedan a mitad de camino en todos los sentidos, ¿no? Que no son ese tipo de extremos que vemos constantemente que decimos, no, le hizo un descosido al rival, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? Tiene que ver mucho también con la tipología de los jugadores, con eso, pero también tiene mucho que ver también con la manera de jugar y las tendencias modernas hoy en día a la hora de organizarse, ¿no? Y por eso yo creo que al final yo creo que impera, que es necesario y de empezar a buscar nuevas soluciones para tratar digamos que encontrar otro tipo de soluciones ante las adversidades que se encuentran hoy los equipos que están atacando con balón ante bloques medio bajos, ¿no? Por así llamarlo. Yo creo que escuchándote me viene una frase a la mente y que no se me malinterprete, pero en casos como por ejemplo el del propio Martinelli, creo que son representativos de ejemplos representativos de extremos que reciben para encarar y atacar, mientras que hay otros extremos, entre comillas, que reciben para encarar, pero también no solo atacar, sino también para organizar. Y creo que o sea, y organizar hablo sobre todo en casos que comentabas, como por ejemplo el propio Lamine Yamal, o sea, colocar a Lamine Yamal en cualquier situación al final es partir en ventaja, pero no.
no solo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, voy a traer otro jugador a la mesa con una diferencia de nivel abismal. El propio Brian Hill, por ejemplo. Es un jugador que cuando tú ahorita hablabas de encarar y regatear, a mí me parece mucho más un regateador que cualquier otra cosa. Incluso es un jugador que, al menos a mi parecer, uno de sus grandes saltos pudiera venir por lo que hiciera antes y después de recibir el balón por los carriles centrales. Pero me parece un futbolista con una capacidad tremenda para ir quitándose rivales del medio, pero en ese tipo de espacios mucho más cercanos y ese tipo de regate más de mediocampista, por así decirlo, aunque la palabra tampoco es, no creo que sea mediocampista, media punta, bueno, no sé bien cómo explicarlo, pero es un futbolista que creo que uno de sus grandes saltos de nivel puede venir por ahí, aunque lo que sucede antes y después de recibir la bola a día de hoy me parece que lo aleja de estar en este tipo de zonas y contextos. Pero me parece que es un futbolista que cuando va a encarar o cuando va a regatear tiene un trasfondo detrás. O sea, no, me estoy tratando de organizar las palabras, pero o sea, hay extremos que piensan en ellos. O sea, piensan en ser diagonales, en ser cuchillos, en recibir y atacar sí o sí. Hay otros que tampoco, no, Grealish tampoco es el otro caso, pero creo que Grealish también se me va mucho hacia el otro extremo, pero que son capaces de darte cierta secuencia, de darte hasta cierto punto, cierto, no sé, cierta retención, no sé si es la palabra, pero no hablo de la retención de amasar la bola por gusto, sino amasarla para que otros lleguen, amasarla para que otros sean los verticales y que creo que en los propios extremos en muchas ocasiones termina reposando este rol en el que ellos no son la figura del vértigo. Y creo que esto más que está relacionado con lo que va, si es a perfil natural, a perfil cambiado, es más con una cuestión bueno, del propio rol del jugador. Y que creo también que debemos aclarar que no solo hablamos cuando estamos hablando acá del jugador a perfil natural, perfil cambiado, es que si está jugando, o sea, es que si es zurdo y está jugando por la derecha, no estamos hablando también por lo que trae consigo eso, porque me viene a la mente Lookman, que es un extremo, lo mismo te sale a la izquierda, que te sale a la derecha, a cualquier lugar y da igual donde esté, pues, al final es capaz de salirte hacia ambos perfiles. Sí, claro, y también yo creo que hay que también diferenciar el tema de la utilización que le dan los jugadores los entrenadores y los equipos a los extremos, ¿no? Porque hay extremos que son más que extremos, ¿no? El caso de Luma me parece que también que es muy significativo, ¿no? Porque yo creo que el fútbol de Luzman y la utilización que le da a Perini, por ejemplo, no es la de un extremo al uso, ¿no? Quizás no entra tanto, más allá que sea el prototipo de jugador y quizás ha sido formación extremo, no entra tanto, digamos, que dentro de lo que venimos hablando, ¿no? También a Y, la, por la ejemplo, presencia de carrileros en algunas ocasiones y tal, te varían tu funcionalidad. exacto, es que te diría, ¿no? El Atalanta, por ejemplo, es un buen ejemplo con todo lo contrario a lo que estamos hablando en ese sentido de ese tipo de equipos que quizás, ya te digo, ¿no? Que tienen esa manera de atacar tan sistemática, por así llamarlo, ¿no? Que venimos comenzando, ¿no? Que todos, digamos, que están más organizados, más controlados. O, por ejemplo, otro equipo que quizás no esté jugando tan bien, o de hecho no está jugando tan bien como está jugando el Atalanta, pero que es todo lo contrario a ese tipo de equipo que venimos hablando y que quizás por eso también los extremos, si vemos hacer esas diagonales que estamos hablando, si vemos, digamos, que tratar de ese tipo de situaciones, si la vemos más aunque no vamos a entrar en el tema de cómo le funciona, pero por ejemplo el Tottenham de Postecoglou, ¿no? El Tottenham de Postecoglou tiene una sola meta en su cabeza y es ser vertical, ¿no? Y los extremos lo saben, ¿no? Y los jugadores que están en carriles centrales lo saben, ¿no? Y están constantemente rompiendo y entonces muchas veces los extremos terminan jugándosela y muchas veces se les generan ese tipo de situaciones porque la verdad que el equipo la genera bien a nivel colectivo, a nivel de PCR, ese tipo de situaciones de los extremos haciendo diagonales, buenas diagonales, diagonales de verdad de las que venimos hablando, que van buscando poder de portería, pero bueno, es un equipo que también va al extremo, ¿no? Un equipo que prácticamente pues, llevando esta explicación al asunto, podemos decir que juega para eso, ¿no? Juega para atacar, juega como si no hubiera un mañana en cada jugada, ¿no? Entonces, quizás eso tampoco es funcional, pero son ejemplos quizás que son un poco contrarios a lo que a los equipos
o a los contextos que se encuentran los extremos en los equipos que venimos hablando, que son la mayoría, ¿no? Por eso que lo estamos hablando, porque si no, creo que al final no tuviera mucho recorrido este podcast. Y Nori, que creo que existe una relación de la charla de hoy con también lo que es la búsqueda de la profundidad en este tipo de entrenadores que, o sea, al final todos intentan ser profundos, pero hay unos que están dispuestos a verticalizar en muchas más ocasiones que otros y al final, digamos, están mucho más dispuestos a este intercambio de golpes, por así decirlo, entre otras palabras. Te comentaba, por ejemplo, el propio Uruguay de Marcelo Bielsa. Tú que has visto más a Marcelo Bielsa, no sé, su paso por el Lille quizás, o lo que te recuerde. Marcelo Bielsa también tiende a usar los extremos a pierna natural, ¿no, Nori? Y sobre todo creo Bueno, que, es que sí, Marcelo al final yo creo que es un caso muy particular, ¿no? Y que siempre para mí ha escapado de cualquier tipo de tendencia del fútbol actual, ¿no? Entonces, sí, sobre todo ahí ha tenido, bueno, yo creo que al final, por ejemplo, con Rafinha, que en el Leeds sobre todo pues es un jugador emblema, por así llamarlo, ¿no? Más allá que Banford tuvo un buen nivel, más allá que Captain Philly también lo igual ha estrellado el propio Bielsa y luego ahora su carrera ha sido lo que ha sido. Pero la utilización de Rafinha fue un poco más, quizás no tan global como la que estamos viendo ahora con Flick, participando más en carriles interiores como tal, pero sí yo creo que sobre todo también Rafinha, que es un jugador de espacio, sobre todo lo definiría así, ¿no? Un jugador de atacar los espacios, de identificarlo y luego atacarlo, se benefició muchísimo del contexto que puede generar Bielsa a la hora de generar dichos espacios favorables para la llegada de sus jugadores exteriores, ¿no? Y Rafinha yo creo que lo supo aprovechar por ambos lados, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Al final tengo el recuerdo en la memoria de Jagger Lee, pero sí, nunca me ha gustado tomar a Marcelo como paradigma de algo, ¿no? Porque es un entrenador que tiene muy claras sus convicciones, pero que son convicciones que yo creo que le funcionan a él y son, algunas sí, ¿no? Pero la mayoría son poco extrapolables para cualquier equipo o cualquier otro tipo de equipos, ¿no? Con el tema que comentaba rapidito del tema de la profundidad, también es un buen debate, ¿no? Porque la profundidad, sí, obviamente es un aspecto fundamental del juego a la hora de, de atacar, ¿no? Sobre todo hay que tener la amenaza en la profundidad, pero ya te digo, hay equipos como el propio City o bueno, a veces como hace el Arsenal, el Chelsea, los equipos así, que hunden tanto al rival que ya no hay profundidad que atacar, ¿no? ¿Qué profundidad vamos a atacar si prácticamente tienes a tu rival metido contra la portería, ¿no? Entonces, justo, también en ese disculpa que te sentido, interrumpa, pero justo ahora te iba a decir que yo creo que la profundidad es eso, ese espacio hasta cierto punto que esté disponible para atacar. Y muchas veces los equipos en ese afán de ser profundo lo que terminan es restándose espacio para atacar en profundidad, por así decirlo. claro, porque yo creo que es un juego muy de NFL, sobre todo, ¿no? Ujú. Ganar tu posicionamiento del campo, que obviamente tiene su, sus ventajas muy positivas, sobre todo a la hora de tener al rival arriba donde tú quieres, que el rival esté mucho más lejos de tu portería, que le sea muy complicado salir eh, al contragolpe, porque eso es otro también, ¿no? El tema de la utilización también de los extremos en moverlo sin valor, ¿no? Sin Que balón, eso es en la algo que me presión. parece que exactamente que hoy en día también yo creo que es fundamental, ¿no? Porque también ha cambiado mucho el tema también de los retrocesos de los extremos, ¿no? Sobre todo en equipos que intentan ser dominadores. eh, yo creo que al final hoy una digamos que de las grandes
ventajas tácticas, por ejemplo, que muchos equipos están usando hoy en día en sus momentos sin balón, el tema también de dejar a los extremos descolgados, ¿no? Quizás no a los dos, pero tratar de siempre tener al menos un extremo descolgado, ¿no? Porque si yo creo que al final, si el rival se logra hundir completamente y mira tus extremos muy metidos atrás, protegiendo a los laterales, después cuando recuperas el balón vas a tener muy pocas puertas de escape, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Barça es algo que hace muy bien, ¿no? Con Lamine o con Rafinha. Muchas veces también lo es un poco, no desentendido del juego como tal, pero sí un poco descolgado, ¿no? En Madrid también lo hace muchísimo con Vinicius o bueno, sobre todo con Vinicius, ¿no? A veces con Rodrigo, pero son jugadores que pueden darte la sensación de que están desentendidos de la fase sin balón, pero yo creo que al final están cumpliendo una función también importante para, en primera, meterle miedo al cuerpo a las situaciones de los rivales y otra, ser una amenaza real para cuando se recupere el balón, ¿no? Pero nada, ya le digo, sobre todo hoy en día es una cosa que es casi que constante en la mayoría de los equipos que el extremo del lado contrario siempre está descolgado, ¿no? Es decir, por ejemplo, tu rival te está atacando por la derecha, quizás tu extremo izquierdo, que es de cuando estás sin balón, te cae por la zona derecha, y ayuda en retroceso, pero el extremo del lado contrario, normalmente está descolgado, o al menos en una altura superior para no hundirse demasiado. Y bueno, si el rival logra dar la vuelta y llegar rápido al lado contrario, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero la idea es que primero, que no pase, y segundo, que si se logra robar, tener ese extremo del lado contrario descolgado para poder ser una puerta de escape y amenazar de verdad en campo en los posibles contragolpes, ¿no? Y que también yo creo que en función ya en este aspecto sin balón que comentabas, y ya vamos a ir cerrando la charla para tampoco dilatarla muchísimo. Sobre todo creo que en estos contextos sin balón, ya más por así decirlo, en bloque medio, un bloque alto, pero sobre todo en la situación cuando el rival ya está siendo capaz de girarte, en esta situación específica, cuando el rival está siendo capaz de girarte, creo que muchas veces, y sobre todo ante equipos que, digamos, por ese carril exterior terminan sumando su lateral o terminan sumando un mediocampista que se lateraliza. En este tipo de situación, el propio perfil o el propio recorrido en muchas ocasiones es extremo de pierna natural hasta cierto punto puede terminar defendiendo más la situación con su pierna natural que ya no tanto en otras situaciones cuando, digamos, estás más organizado y el rival está buscando meter más balón hacia adentro y tal, que estás más, digamos, en la defensa del intervalo para así decirlo, o sea, defendiendo hacia adentro, que sin embargo cuando vas hacia afuera o no estás tratando de ser girado y tal, te permite hasta cierto punto, ya no solo a la hora de interceptar o a la hora de lanzar tu propia carrera, terminar hasta cierto punto, bueno, favorecido. Al final son mínimos detalles, pero que sobre todo los jugadores en la élite al final tienen muchísimas habilidades desarrolladas con ambas piernas, pero hay futbolistas que las tienen estas habilidades más desarrolladas que otros. Y creo que son debates muy interesantes, Nori. Debates muy interesantes porque creo que sobre todo se pueden también extrapolar a lo que es el fútbol formativo. Al final, muchos de los entrenadores que están en el fútbol formativo, entre los que me incluyo, para bien o para mal, terminamos hasta cierto punto la palabra imitando a lo que vemos, sobre todo aquellos que tenemos la idea de tratar de llegar al fútbol de alto rendimiento o lo más cercano a ello. Y, y muchas veces se pone de moda que los extremos vayan a pierna cambiada y a la mínima que ves un jugador con este tipo de condiciones que le pega bien, dice, bueno, lo pongo a pierna cambiada. Y luego es un futbolista que no es capaz de explorar e ir más allá y jugar a pierna natural. O, o viceversa, en cualquier tipo de situación con jugadores. Y creo que es algo que desde niño ayudas porque ayudas a que cuando lo mismo juegas en el sector izquierdo que estás jugando en el derecho y tal, te ayuda a tener una vista 360 muchísimo mayor, te ayuda a saber también cómo correr, a saber también recibir ya no solo con una superficie de contacto, sino emplear otra. Y sobre todo creo que te va enseñando
hasta cierto punto, bueno, a ganar en el arte de lo que es el engaño en sí, porque al final te obliga a colocarte en contextos en los que tienes que buscar constantemente respuestas. Y nosotros como entrenadores en algunas ocasiones tratamos de dar la información tan certera o de simplificar tanto ese aprendizaje que queremos que tenga el futbolista, que muchas veces terminamos imponiéndole un aprendizaje que puede terminar obteniendo de forma mucho más natural y mucho más concreta si lo hace él solo, si él solo lo descubre desde el juego, porque va a darle muchísimas más respuestas a las que uno puede ayudarlos a encontrar. Sí, no, no, sin duda, Monchi. Yo creo que al final tratar de que el jugador mismo la vaya encontrando, ¿no? No imponerla a uno, ¿no? Al final, yo creo que al final la propia naturalidad de su desarrollo cognitivo en cuanto a sus habilidades es la que le va a dar su respuesta, ¿no? Yo creo que el mismo jugador va a llegar a un punto donde te va a decir, oye, que quizás me sienta más cómodo jugando a pierna natural, quizás me sienta más cómodo jugando a pierna cambiada. Y luego también está también la parte del entrenador imponiendo, ¿no? Porque no soy entrenador de también tratar de abrirle un poco la mente, ¿no? Yo creo que al final, sobre todo en el fútbol formativo, quizás a un jugador que tiene tendencia a jugar por afuera, hacer el extremo, quizás ahí ir alternándolo en los perfiles le puede venir, en ambas zonas le puede venir bien, sobre todo para que vaya descubriendo y ampliando su panorama en cuanto a espacio, sobre todo, ¿no? Más que todo en cuanto a espacio, ¿no? Sobre todo de encontrar la comodidad hacia dónde salir y cómo salir, ¿no? Ya sea mediante a regatear en condiciones o mediante a atacar un espacio, a ver de qué manera él es capaz de ver el fútbol más fácil, ¿no? Y sentirse más identificado. Sin dudas, Nori. Mira, disfruté muchísimo. Solo lo único que deseo es que podamos continuar con estas charlas mínimo semanalmente o cada 15 días. Es Sí, un sí, reto, ¿no? esperemos que podamos y sobre todo también esperemos que nos acompañe la tecnología, que siempre ha sido una de nuestras grandes enemigas, y luego el tiempo, ¿no? Que ha sido uno de los nuevos enemigos que tenemos, pero bueno, pero hay que tratar de todas hay que intentarlo. Sin dudas, Nori. Y disfrutamos muchísimo. Y que es lo principal. Y seguro estoy que las personas que están del otro lado de la pantalla igual, ya que están dedicando su tiempo justo a ver este episodio o a escuchar también este podcast, porque queremos, como que no, rescatar nuestros podcasts, que fue siempre nuestro caballo de batalla, nuestro caballo de Atila. Nori, yo por mi parte, más que agradecerte, disfruto muchísimo y sobre todo aprendo muchísimo, que creo que es lo principal. En estos minutos de charla aprendo más de lo que puedo aprender en cualquier curso, temario, cualquier cosa, sinceramente. No, no, sin duda, Mochi, aprendo muchísimo también y nada, muy agradecido por estar aquí contigo porque es un rato que no solo a nivel, digamos, que profesional y de aprendizaje, sino también a nivel humano y personal te ayuda muchísimo en cuanto a tu día a día, ¿no? A nuestros suscriptores decirles que por favor también nos digan sobre qué temas quieren que hablemos. Hoy decidimos temas a 10 minutos, 15 minutos prácticamente antes de entrar al programa y todo, o sea, vamos improvisando por el camino. Y sí, claro que el fútbol siempre nos va a llevar a relacionar los temas, pero si ustedes nos transmiten contenidos que quieren que nosotros abordemos, sin duda nos ayudarían muchísimo. Nos ayudarían a enfocarnos en lo que ustedes también desean, y también, bueno, en las propias características de nuestro espacio reducido, pero bueno, nos ayudarían a conectar muchísimo más, que al final creo que es el principal de los objetivos. Solo me queda agradecerles por su tiempo, agradecerles por estar junto a nosotros e invitarlos a que compartan nuestro canal de YouTube, nos compartan también en las plataformas como Icebox. Y bueno, solo eso. Nos vemos próximamente. Abrazo.